Videos para el maestro. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 3.3. Uso de la biblioteca escolar y de aula. Uso de materiales de apoyo para la enseñanza. Materiales, apoyo y enseñanza. En el contexto de telesecundaria. Para poder desarrollar esta idea y para poder reflexionar sobre esto que cotidianamente tenemos en nuestro contexto como maestros de telesecundaria, me gustaría hacer referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular, o para ser más explícito, me gustaría separarlos y de pronto hablar del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza. Bueno, el proceso de enseñanza es una responsabilidad del estudiante. Él es el que desarrolla esta actividad, estas acciones que le permiten justamente atender este proceso de aprendizaje. Pero si ubicamos el proceso de enseñanza, ahí tendríamos que pensar más en nuestra actividad como docentes y establecer realmente cuál es este trabajo que nosotros tenemos que desarrollar en el aula con nuestros estudiantes. En el caso de telesecundaria, sabemos que el proceso de enseñanza es una responsabilidad compartida. Es decir, hay un equipo de especialistas que nos elaboran una propuesta de trabajo para desarrollar y lograr un aprendizaje esperado y lo incluyen en los materiales educativos. En el caso del docente que está en el grupo, él toma estas propuestas y las contextualiza. No podemos trabajarlas y desarrollarlas de manera mecánica, sino que tenemos que ponerla en el contexto y que atienda las necesidades propias de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, los materiales hay que ordenarlos. No podemos simplemente ponerlos en los pupitres o ponerlos en el escritorio y empezar a trabajarlos. Si hablo de los estudiantes, el punto de partida va a ser su libro de texto. Pero si hablo de la enseñanza, el maestro tiene que empezar por su libro para el maestro. Tiene que tomar en sus manos el libro del maestro y contextualizarse. En este caso, el libro del maestro está integrado por dos partes. Una que tiene que ver con el contexto propio de la asignatura, en donde nos habla del enfoque, nos habla del sentido didáctico de la asignatura, en donde nos plantean una serie de marcos referenciales muy importantes en relación con la asignatura. Y una segunda parte que tiene que ver con el libro, que son las recomendaciones específicas, ¿no? Estas recomendaciones específicas pues no tendrían sentido si yo las leo al principio. Por lo tanto, el punto de partida es el libro para el maestro, abro mi libro, me contextualizo, entiendo cuál es ese marco de referencias en el cual me voy a desarrollar y entonces creo que puedo llegar ahora sí al libro del alumno. Cuando yo veo las propuestas que vienen incluidas en este material para el estudiante, me es más sencillo porque tuve contacto con esta información proporcionada en el material para el maestro. Inclusive voy a ver cuál es la función del audio, del audiovisual y cuál es la función del informático y en qué momento me pueden apoyar. Como ustedes se dan cuenta, creo que sí es importante que en esta adecuación, en esta planeación que el maestro tiene que hacer de su intervención en el aula, obviamente tiene que darle sentido y tiene que categorizar el uso de los materiales. Lo que no puede pasar inadvertido es que yo entre de lleno a trabajar con el libro del estudiante cuando no he tenido una preparación y una contextualización en términos de la asignatura. Recuerden ustedes que nuestra función es siempre orientar y apoyar. No es precisamente dictar la cátedra,
porque tenemos que ver con todas las asignaturas y no precisamente somos especialistas en cada uno de los contenidos. De ahí la importancia de apoyar esta intervención didáctica en el uso de los materiales. No hay una norma o una secuencia de decir ahora voy a usar este material y luego esto. Sí es cierto que partimos del libro del estudiante para entender esta propuesta didáctica, pero la dinámica del grupo me va a ir indicando qué otro tipo de recursos tendré que ir utilizando para no perder esta dinámica y lograr este aprendizaje que debemos lograr. Creo que sí es importante considerar que el maestro, como ha sucedido en otras ocasiones, no se contenta nada más con estos materiales institucionales que le proporcionan el trabajo, sino que podrá incorporar otros más que considere importantes. Nada más que no podemos pasar inadvertido que todo esto tiene una base, y esa base es esta organización didáctica, y todo material que queramos incorporar tiene que estar integrado a esta organización didáctica. Bueno, démosle buen uso a los materiales y organicemos este trabajo en el aula.